Hasta el momento habíamos hecho de la parte de diseño de modelos de simulación los métodos de transformada inversa, método de convolución, los cuales me permiten generar las variables aleatorias. Ahora, en las simulaciones, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos dos tipos de simulaciones. Podemos tener simulaciones terminales y simulaciones no terminales. Es decir, en una simulación terminal, ¿qué es necesario? Es necesario determinar la distribución de probabilidad y los intervalos de confianza. La distribución de probabilidad hemos aprendido a determinarla mediante qué? Mediante el método de transformada inversa, mediante el método de chi cuadrada y mediante el método de Kolmogorov, con los cuales determinábamos la distribución con el cual vamos a trabajar. Ahora, una vez que determinamos eso, tenemos que poder simularla. Entonces, para esto, ¿qué es lo que necesitamos? Generar las variables aleatorias. Para eso, ¿qué utilizamos? Método de transformada inversa o también podría ser método de convolución. Ahora, ¿por cuánto tiempo tendré que hacer una simulación? ¿O cuándo finalizará mi simulación? Hay diferentes criterios que puedo utilizar para determinar cuándo finaliza mi simulación. Entonces, podríamos, en el primer caso, cuando dice simulaciones terminales, hay alguna condición que me va a indicar cuándo va a finalizar esta. Es decir, tal vez cuando todos los productos de mi almacén se hayan acabado, entonces ahí finalizo la simulación. Es decir, hay o existe una condición que determina o indica cuándo finalizar la simulación. Entonces, otra condición podría ser, si tengo una panadería, una vez que vendo tal vez 100 panes, ahí finalizo la simulación. Podría ser. Pero va a haber otros casos en los cuales no hay esa condición, la cual me va a indicar cuándo va a finalizar la simulación. Por eso es el otro que es las simulaciones no terminales, o también conocidas como o de estado estable. Entonces, ahí, ¿qué es lo que debo hacer? Debo determinar por cuánto tiempo voy a hacer la simulación. Entonces, justamente lo que vamos a aprender aquí. Ahora, en la parte de las simulaciones terminales, ya sabemos obtener la distribución de probabilidad, ya hemos aprendido. Entonces, lo que vamos a aprender ahora, ¿qué es? A obtener los intervalos de confianza. No es simplemente crear un modelo de simulación, luego simularlo y obtener resultados y eso es todo, sino tengo que seguramente realizar varias corridas y de esas diferentes corridas que ya estoy realizando, de obtener un intervalo de confianza, es decir, un intervalo que me indique el promedio de piezas que se venden al mes es entre 1.200 y 1.500 piezas. Podría ser, es un intervalo de confianza, pero no podría hacer solo una simulación y decir el promedio de piezas que se venderán por mes es de 1.450 piezas. Exactamente no va a ser así cuando esté en la realidad. Seguramente voy a vender menos o voy a vender más, pero no exactamente seguramente los 1.450 piezas por mes. Entonces, justamente aquí entra el análisis estadístico. Para cualquier estudio siempre tenemos que realizar la parte del análisis estadístico. Entonces, ¿cuáles son las características de una simulación terminal? Entonces, hemos indicado que debe ocurrir un evento que da por terminado esa simulación. Entonces, algunos ejemplos habíamos indicado hace rato, aquí hay otros más. Por ejemplo, tiempo necesario para empacar 30 piezas, tiempo requerido para vender 200 panes, tiempo necesario para llenar el almacén de mi fábrica. Pues ahí podríamos tener diferentes condiciones.
como hay una condición que va a indicar cuándo finaliza la simulación, por eso es que le llamamos simulaciones terminales. Entonces, aquí en las simulaciones terminales, o igual en las no terminales, igual habíamos indicado que tenemos que determinar con la distribución que vamos a trabajar. Entonces, si sé con qué distribución voy a trabajar, entonces puedo generar esas variables, ese tipo de variables. Ahora, una vez que he modelado y he realizado la simulación, debo que obtener los intervalos de confianza para poder tomarlos en cuenta en la toma de decisiones. ¿Cómo obtengo estos intervalos de confianza? Si la variable aleatoria que estoy analizando sigue una distribución normal, entonces el intervalo de confianza voy a obtenerla de esta manera. Aquí, ¿qué elementos tenemos? Tenemos el número de réplicas, que es R, alfa, que es el nivel de rechazo. Este es la media de las réplicas que he obtenido, de las réplicas. Esa es la desviación típica. Entonces aquí vamos a obtener de esta manera los intervalos de confianza. Esto es en el caso de que mi variable aleatoria siga una distribución normal. En caso de que la variable aleatoria siga otro tipo de distribución, entonces la forma de obtener un intervalo de confianza es esta, en la cual igual tenemos en este caso el número de réplicas R, alfa nivel de rechazo. Esta es la media de las réplicas con las cuales estoy trabajando y la desviación estándar. Entonces, la media, la desviación, la sabemos obtener. Esto es en caso de que no sea una distribución normal. Es decir, en el anterior, que es cuando sigue una distribución normal, aquí hay algo que estamos utilizando, el estadístico T de Student, T de alfa medios con R menos 1 grados de libertad. R estamos indicando que es el número de réplicas. Alfa nivel de rechazo, y esto lo vamos a obtener de tablas. Entonces, esta parte de intervalos de confianza es tan sencillo como reemplazar valores, hacer las operaciones que me están indicando. Ahora, aquí lo importante es determinar cuál de las dos fórmulas voy a utilizar. Eso en función de qué está, del tipo, de qué tipo de variable aleatoria es. Si es una variable aleatoria que sigue una distribución normal o es una variable aleatoria que sigue o que no es normal. Podría ser una exponencial, una Weibull, cualquier otra, que no sea normal. Veamos aquí un ejemplo. Entonces, aquí, ¿qué me indica? Después de realizar una simulación de 10 réplicas, es decir, tenía ya el modelo, y luego hemos hecho correr la simulación 10 veces. Al final de cada simulación se obtiene los resultados. En este caso, la variable que vamos a utilizar es el número de piezas promedio en un almacén. Entonces, estos datos de aquí es el número de piezas promedio en un almacén que me están pidiendo. Determinar el intervalo de confianza con un nivel de aceptación del 95%. Es decir, el nivel de rechazo aquí va a ser de 0.05. Entonces, como aquí, otra cosa, no me están indicando en este ejemplo si estas variables aleatorias siguen una distribución normal o no. Pero aquí lo que podemos hacer es, podemos suponer que sigue una distribución normal. En este caso estamos suponiendo. Y ese dato, pues si sigue distribución normal o no, ¿de dónde lo obtienen? Ustedes lo tienen que saber. Si ustedes han construido el modelo
han obtenido el tipo de distribución con la cual van a trabajar y de esa manera han podido generar estas variables. Entonces, aquí tenemos que trabajar ahí de acuerdo a eso. Entonces no podemos decir, no tengo el tipo de distribución y cuál va a ser con la cual voy a trabajar. Entonces aquí vamos a ir suponiendo que sigue una distribución normal. Aquí, ¿qué necesitamos? A ver, vamos a trabajar con los datos, vayamos a una hoja de cálculo para obtener la media. ¿Qué necesito aquí? La media, la desviación, R, en este caso, ¿cuántas réplicas eran? Igual aquí veis, son 10 réplicas, si cuentan aquí son 10 datos, son el número de piezas promedio en el almacén. Entonces, R es en este caso 10. T de alfa medios, alfa es 0.05, 0.05 entre 2, 0.025, R menos 1, 9. Entonces necesitaría el estadístico T de student con 9 grados de libertad, o digo, con una significancia de 0.025 y 9 grados de libertad. Ese valor voy a reemplazar aquí. El resto tengo. Aquí lo primero que necesito es la media. Calculemos la media. Aquí, estos son los datos. Son las réplicas, réplica, pieces in depot, es decir, las piezas en el almacén, que de cada réplica que sea piezas promedio en el almacén que se ha ido obteniendo. ¿Qué necesito de aquí? La media. Alfa, por el caso aquí estamos trabajando con 0.05, eso está en el enunciado. Vamos a necesitar también que alfa medios. Alfa medios, que va a ser igual a 0.025. La media. Aquí utilizaremos la función de aquí de la hoja de cálculo, la función promedio. ¿Promedio de qué? De estos 10 datos. Entonces, promedio es sumar todo, dividir entre 10, ¿no? Y en este caso, aquí utilizamos la función promedio de que de estos 10 datos y había sido 224.3. La desviación más ya la podríamos calcular, que ya que estamos en la hoja de cálculo, utilizaremos igual la función de la hoja de cálculo para obtener la desviación estándar. Igual, la fórmula lo tienen también para obtener una desviación. Primero la varianza y la desviación sabemos que es la raíz de la varianza. En este caso, utilizaré la función std que me permite obtener la desviación de mi muestra, en este caso de estos 10 datos. Y había sido 3.5. Está redondeado a un decimal, por si acaso aquí. 224.3 y 3.5. Volveremos, en este caso, a nuestra fórmula para ir reemplazando los valores. Entonces aquí, X era 224.3 y la desviación era 3.5. ¿Qué más necesito? Vamos a tener que obtener el estadístico T de student con el de alfa medios, es decir, de 0.025 con 9 grados de libertad. Este valor de aquí. Porque el resto, la media tenemos, es 224.3, la desviación 3.5. Al otro lado, ¿qué varía en este caso? Simplemente el signo. En un lado es con menos y en otro lado es con más, y de esa manera obtenemos el intervalo de confianza, en este caso, para el número de piezas promedio en el almacén. Entonces, para esto necesito ir a las tablas de la T de Student. Tenemos la tabla 2 que dice distribución T de student. Entonces ya lo tienen también. El uso es similar al de la chi cuadrada. ¿Qué necesito? Nivel de significancia. Alfa. Es en este caso 0.025. ¿Cuántos grados de libertad? Entonces, en este caso, los grados de libertad son 9 grados de libertad. Es decir, aquí tengo con los 9 grados de libertad y con una significancia de cuánto era aquí. Con una significancia,
Esto se queda con una significancia de 0.025. Su valor sería este. Entonces, con nuestro t de student con significancia de 0.025 y 9 grados de libertad, 2.262. Ese valor voy a reemplazar en la parte de la fórmula con la cual estamos trabajando. Entonces, volveremos a nuestro ejercicio. Reemplacemos aquí, reemplacemos los valores. Entonces aquí vamos a reemplazar y era 2.262 en la parte izquierda y en la parte derecha. Ahora aquí, ¿qué más tengo que hacer? Aquí, ¿qué parte difícil hay? Sabemos restar, sabemos dividir y sabemos multiplicar. Entonces, el único que me podría equivocar es en el momento de ingresar los datos. Entonces aquí va a ser 3.5 entre la raíz de 10 por 2.262 y eso le resto a 224.3. Al otro lado es con más. Y los datos lo pueden probar o lo pueden verificar posteriormente. Entonces, del lado izquierdo, el resultado en este caso es 221.8. El límite inferior de este intervalo de confianza. El límite superior va a ser 226.8. Entonces, en el informe o en el documento con el cual yo voy a trabajar, entonces colocaría el número de piezas promedio en almacén, o se tendrá un número, se tendrá entre 221 piezas y 227 piezas en promedio en el almacén. Pero no puede decir exactamente un valor, ¿no? Pero es un intervalo de confianza. Con un nivel de rechazo del 5%, de 0.05. Ahora, el mismo ejercicio. Si estuviera trabajando con una variable aleatoria que no es normal, digamos que es una exponencial, entonces tendría que utilizar la otra fórmula. Es decir, esta de aquí. Esta de aquí. Entonces, aquí, ¿qué tengo? Igual, la media va a ser la misma, la desviación no tiene por qué variar. R es igual 10. Y en este caso, lo que no trabajo con la tabla de la t de student. Entonces, aquí va a ser mucho más rápido para el reemplazo de los datos. Entonces, vayamos reemplazando los valores y en este caso entra en media plana y eso menos. Entonces, la media era 224.3, lo habíamos calculado en la hoja de cálculo. La desviación igual era 3.5, R es número de réplicas, es 10, alfa 0.05 y al otro lado lo mismo. Lo único que varía es el signo. A un lado es menos y al otro lado es más. Es lo único que está variando. Entonces, esta parte. Entonces, en este caso, el número de piezas promedio en almacén es de 219 a 229 piezas. Entonces, es el intervalo de confianza que estaría obteniendo en este caso. Si mi variable aleatoria con la cual estoy trabajando no sigue una distribución normal. Entonces, aquí en este caso, el mismo enunciado lo he utilizado para trabajar suponiendo que siga distribución normal y en este caso suponiendo que no fuera una distribución normal. Entonces, es así de sencillo obtener los intervalos de confianza. Ahora, tenemos otro tipo de simulaciones, las simulaciones no terminales, es decir, que no hay una condición que indique la finalización de la simulación. Entonces, aquí, ¿qué hice? No involucran una ocurrencia en el tiempo en que tengan que finalizar. Entonces, ¿cuándo finalizo? Tengo que finalizar cuando las variables o los datos que yo estoy obteniendo están estables, que ya no hay mucha variación. Entonces, ¿y cómo sé cuándo están estables esos datos, los resultados que yo estoy obteniendo? Para esto,
vamos a igual trabajar si es una distribución normal, no es una distribución normal, si conozco la desviación o no conozco la desviación. De acuerdo a eso, vamos a utilizar una de las tres fórmulas que vamos a indicarles a continuación. Por eso justamente aquí que dice simulaciones no terminales o de estado estable. Por eso necesito que mis variables estén en un estado estable. ¿Y cuáles tienen que estar en estado estable? Las variables decisionales con las cuales voy a trabajar. Entonces, seguramente esta operación no voy a hacer una sola vez para un modelo de simulación, sino para la cantidad, el número de variables con las cuales voy a trabajar. Entonces, aquí, ¿cuáles podrían ser simulaciones no terminales? Algunos ejemplos aquí tenemos, por ejemplo, cuando tenga que determinar el número de máquinas que deben instalarse en un sistema de producción, cuya operación tiene que mantenerse activa continuamente durante todo un año. En este caso es necesario determinar la longitud de la corrida para asegurar la estabilización de los resultados del modelo. Y cuando se van a estabilizar, eso es justamente lo que vamos a aprender aquí. Longitud de las réplicas. Entonces, justamente esta longitud de las réplicas es lo que me va a permitir que indicar cuándo finalizo la simulación, o es decir, cuándo las variables ya se encuentran en estado estable. ¿Qué dice? N debe ser suficientemente grande. Sí, ¿qué? Pero ¿qué tan grande? Ese valor de N es lo que vamos a calcular. Para que la variación entre réplicas no difiera de cierta exactitud, entonces aquí epsilon va a ser el error, el 100 de 1 menos alfa por ciento de las veces, entonces vamos a utilizar en este caso, si la variable aleatoria sigue una distribución normal, vamos a utilizar esta fórmula para determinar en qué momento van a empezar a estabilizarse mis variables aleatorias. Esto es para una variable aleatoria. Entonces, eso tendría que hacer para todas las variables aleatorias, decir que, bueno, en este caso, para las variables decisionales del modelo que he construido. Y tomaré, tengo que considerar que todas las variables deben estabilizarse, ¿no? No solo una y el resto suponer que deben estar, no, porque cada variable no toma el mismo tiempo en estabilizarse, van variando. Por eso es que esta operación debo hacerlo para cada una de las variables decisionales de mi modelo. Volvemos por atrás antes. Aquí, ¿qué tenemos? Si mi variable aleatoria sigue una distribución normal. Sigma, que es la desviación estándar. Aquí z de alfa medios, con z de alfa medios, el estadístico z ya habíamos trabajado, esto lo obtenemos en la tabla de la normal estándar, sabemos utilizarla ya, es el error, aquí es un epsilon. Entonces, no hay más, aquí hay una multiplicación, división y elevar al cuadrado. Y de esa manera obtengo la longitud de réplica de una variable que sigue una distribución normal. Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo que dice: determinar la longitud de réplica para estimar dentro de un rango de más o menos 1.5, es decir, con una variación de 1.5, el valor de una variable normal con desviación estándar 9 y un nivel de aceptación del 95%. Es decir, en este caso, alfa, su significancia va a ser de 0.05. Entonces, aquí está indicando que es una variable normal. Entonces, si es una variable que sigue una distribución normal, entonces utilizamos ¿qué? La anterior fórmula. Es decir, vamos a trabajar con esta fórmula. La desviación tenemos, está en el enunciado. Entonces, la desviación en este caso es de 9, desviación estándar de 9.
Z de alfa medios. Alfa tenemos, sí, me están dando que es nivel de retención del 95%, entonces de ahí obtengo alfa que es 0.05. Epsilon, es decir, el error, sí me están dando, aquí es de 1.5. Tengo todos los datos. Simplemente va a ser reemplazar estos valores, cada uno de estos, la desviación, el error y el nivel de aceptación. Tengo todo. Entonces vamos a trabajar con esos datos. Vamos reemplazando. Sigma es 9. Alfa medios es 0.05 entre 2, 0.025. Z de 0.025. Si no me equivoco, creo que era 1.96. Ya lo verificamos. El error es de 1.5. Entonces vayamos a la tabla de la normal. ¿Cuánto es el Z de 0.025? Vayamos a la tabla de la normal. Justamente ya lo tenía abierto porque habíamos utilizado la distribución T de student y ahora lo que necesito es la de la normal. Entonces aquí, ¿qué es lo que tengo que buscar? El valor de 0.025. Eso lo tenemos, aquí está, 0.025. Entonces a este 0.025, el dato que le corresponde aquí en esa fila es 1.9 más 0.06, sí, es 1.96. Entonces ese es el valor que vamos a colocar en ese lugar donde indica la fórmula. Volveremos a nuestro ejercicio. Entonces aquí es 1.96. Por si acaso 9 entre 1.5 es 6. Por el estadístico Z, que es 1.96, y multiplico por 6 y lo elevo al cuadrado. Así de fácil, obtengo que es 138.29. Y eso hacia arriba lo tengo que subir, y es 139. Entonces, en este caso, la longitud de réplica es de 139. Esto estaba representando... bueno, no hemos indicado qué está representando esto, no sé si es número de piezas que estoy produciendo, o tal vez sea el tiempo de trabajo de alguna máquina. Eso ya depende del modelo. Pero en este caso, en las unidades en las cuales se encuentra esa variable, es aquí 139 unidades de esa variable. Entonces, esa es mi longitud de réplica. Entonces, a partir de este punto, ya va a estar estabilizada mi variable. Entonces, seguramente al principio va a haber bastante variación, hasta que en algún momento ya va a haber poca variación, es decir, ya va a estar más estabilizada los resultados de esa variable. ¿Y a partir de qué momento? Del instante 139, o a partir de que se ha producido 139 unidades. Eso ya depende de qué unidades está esta variable aleatoria con la cual estoy trabajando. Entonces, si funciona o el modelo trabaja por más tiempo, produce más unidades y es mayor a 139, de igual manera sigue en estado estable y eso se estabiliza mucho más. Ahora, ¿qué pasa si la variable conozco o sé que la variable aleatoria sigue una distribución normal, pero no sé cuál es el valor de la desviación estándar? Entonces, va a ser necesario realizar una corrida inicial de tamaño n' para determinar un estimador de la desviación, es decir, S. Pues, entonces, si conozco si no conozco la desviación, entonces utilizo esta fórmula. Pero sigue una distribución normal, ¿no? Sigue otra distribución, un poco más adelante vamos a indicarles
qué es lo que debería realizar. Entonces, en este caso, ¿qué elementos tengo? Voy a trabajar con ¿qué? Con el estadístico S, que voy a estimarlo, es el error. Y aquí con el estadístico T de student, con una significancia de alfa medios y n' menos un grado de libertad, que igual lo tengo de tables. Entonces, veamos aquí un ejemplo. Se realizó una corrida inicial de tamaño n', que es igual a 20. Para estimar la desviación estándar, entonces si hemos hecho las corridas, es decir, 20 corridas, el modelo hecho correr por un X tiempo, eso ya simplemente es para estimar. Entonces, ¿cuántas veces? 20 veces. He obtenido 20 datos. De esos 20 datos, ¿qué hago? Obtengo su desviación. ¿Y cuál había sido su desviación? 12.45. La variable sigue una distribución normal. ¿Qué dice? Determinar la longitud de réplica para estimar el valor medio dentro de un rango de más o menos 0.2, con un nivel de aceptación del 90%. Si sigo, ¿qué se llama? O si he construido el modelo y he generado yo las variables aleatorias, la desviación estándar, sí, yo la debo conocer, sino cómo hubiera generado las variables aleatorias. Entonces, ¿cuándo se presentaría este caso? Seguramente cuando ya me han dado el modelo construido y yo no puedo verificar sus datos, tal vez, cómo se está generando esto. Pero sí sé que sigue una distribución normal, pero no sé cuál está, cuál es su desviación o la media con la cual se está generando. Entonces, lo que tenemos que hacer es correr seguramente ese modelo como está indicando aquí. Entonces, aquí simplemente vamos a ir reemplazando los datos. ¿Dónde? En esta ecuación. Ese ya tengo, es 12.45. El error en este caso es 0.2. ¿Y qué más me falta? Entonces, el estadístico T de student, que va a ser con el significante de alfa medios. En este caso, va a ser alfa, ¿cuánto es? 0.1. Y alfa medios, 0.5. Y con n' menos 1 grado de libertad. N' es 20, entonces 20 menos 1 con 19 grados de libertad. Entonces, reemplacemos los datos. Vamos reemplazando. El error es 0.2 y alfa medio 0.05 con 19 grados de libertad. Aquí era 0.1 alfa entre 2, 0.05. Busquemos en tablas. Ustedes estudien 0.05, 19 grados de libertad. Vayamos a nuestra tabla de la T de student. Aquí tenemos la tabla de la T de student. Y lo que necesitamos en este caso es, para la significancia de 0.05 y 19 grados de libertad. Entonces, en este caso, ¿en qué puntos están intersectando? Justamente aquí, esa fila y su columna correspondiente. Entonces, el valor que corresponde a esto es de 1.729. Para un estadístico T de student con una significancia de 0.05 y 19 grados de libertad es igual a 1.729. Lo colocaremos y reemplacemos en nuestro ejercicio, aquí. Entonces, aquí vamos a reemplazar el valor, que es 1.729. 12.45 entre 0,2, 62.25, multiplico por este valor de 1.729, elevo al cuadrado, y es 11.584. Entonces, en este caso, la longitud de réplica para esta variable aleatoria que sigue una distribución normal es de 11.585. Entonces, lo subo hacia arriba.
Ahora, ¿hasta aquí alguna consulta? Ya, al parecer no. Entonces, continuemos. ¿Qué pasa si no conozco la distribución con la cual se ha generado cierta variable aleatoria? O también puedo decir que sigue otro tipo de distribución, que no es una distribución normal. Es decir, si es una exponencial, una Weibull, entonces utilizo esta fórmula. Si prueban en una distribución normal, por ejemplo, y obtienen su longitud de réplica, como en los anteriores ejemplos, van a ver que si utilizando esta fórmula nuevamente calculan, con esta van a obtener una longitud de réplica mucho más grande. Es decir, este obtiene una longitud de réplica más amplia o un poco más grande. En mayor tiempo se va estabilizando las otras variables que nos siguen una distribución normal. Ahora, entonces en este caso, alfa es, en este caso todavía no estamos haciendo el ejemplo. Simplemente cuando no conocemos la distribución o sigue una distribución que no es normal, utilizamos el teorema de Chebyshev para calcular la longitud réplica. Si sabemos que sigma es la desviación, es el error, alfa significancia. Suponiendo que no tiene distribución normal, entonces, ¿qué dice? Realiza una corrida inicial de tamaño n'. Por si acaso otra cosa. Si no conozco la desviación, de igual manera que en el anterior ejercicio, lo puedo estimar. Hago n corridas iniciales, es decir, n' corridas iniciales, y obtengo un estimado de esa desviación, de igual manera, en esta misma fórmula la reemplazo. Entonces, justamente en este ejemplo vamos a trabajar de esa manera. Entonces, realizado una corrida inicial de tamaño n' igual a 20. Esos son los mismos datos del anterior ejemplo. Solo que en este caso voy a suponer que no siguen una distribución normal. Es decir, es otro tipo de distribución. O también lo mismo realizaría si es que no sé qué distribución es. En este caso, no tiene distribución normal. Por si acaso, es eso. Si fuera una distribución normal, utilizaría la anterior fórmula. Justo habíamos resuelto de esa manera este ejercicio. Entonces aquí tengo S, que es la desviación típica 1245, el error 0.2, alfa va a ser en este 0.1. Entonces, aquí vamos a ir reemplazando los valores. Entonces aquí S, como estoy estimándolo, es igual, reemplazo en la misma, en vez de sigma, S, la desviación típica. Aquí es igual, 12.45, alfa es 0.1, el error es de 0.2. Entonces, ¿qué datos estoy colocando? Tengo todo eso, ¿no? Aquí está la desviación 12.45, el error aquí que es de 0.2 y el nivel de aceptación del 90%. Simplemente reemplazamos, así de fácil. Ahora, ¿qué falta? De las operaciones, dividir, elevar al cuadrado, multiplicar, tal vez otra división, y el resultado es 38.750, que es mucho mayor al anterior resultado que había utilizado cuando era una distribución normal, con los mismos datos. Entonces, en este caso, esta variable que sigue otro tipo de distribución que no es normal, se va a estabilizar a partir de la réplica número 38.751. Entonces, a partir de ahí ya se puede considerar que está en estado estable, con una variación de más o menos 0.2. Es decir, un poquito más o menos la diferencia de el anterior dato que tenía con el nuevo dato que estoy obteniendo de esa variable. No va a superar 0.2. Ahí se está estabilizando. A ver, veamos aquí otro ejemplo. Determinar la longitud de la réplica
para estimar dentro de un rango de más o menos 0.4 con un nivel de aceptación del 90% el valor promedio de una variable con desviación igual a 8. Se desconoce la distribución de probabilidad de la variable. ¿Cuál sería la longitud de réplica aquí? ¿Qué fórmula voy a ir utilizando? ¿Qué tenemos? Los intervalos de confianza y las longitudes de réplica. En este caso estamos queriendo determinar longitud de réplica. Tenemos dos casos, de que esa variable siga una distribución normal o siga otro tipo de distribución o tampoco no, o desconozcamos la distribución que sigue. Entonces, en el caso de que siga una distribución normal puede haber dos casos. Conozco la desviación o no conozco el valor de la desviación. Si conozco el valor de la desviación, utilizo esta fórmula. Si no conozco, tengo que estimar ese y utilizo esta fórmula para determinar longitud de réplica. En caso de que siga una distribución que no sea normal, utilizo esta de aquí. Ahora, por decir la primera, segunda o tercera. Por el chat, una de las compañeras me dijo que la tercera. Haciendo uso de micrófono me indicaron que podría ser la primera o tal vez la segunda. Está entre estas dos. Y aquí no sé si todos están de acuerdo con eso, que utilizamos la tercera. Correcto, justamente ya habíamos indicado cuando se desconoce la distribución y aquí mismo dice, se desconoce el tipo de distribución. Entonces utilizo esta, la tercera. Correcto, es la tercera, sí. O también cuando no es distribución normal. Utilizo igual esta tercera fórmula. Entonces, alfa, necesito desviación y el error. Entonces, lo resolveremos. Entonces, utilizamos esta. Reemplazamos datos. Sigma es 8. Alfa es 0.1. El error es de 0.4. Reemplazamos los valores. A partir de aquí, todos sabemos hacer estas operaciones. Y es igual a 4000. Entonces, en este espacio entra todo el ejercicio. Así de corto es estos procesos. Determinación de la longitud de réplica la debo realizar para todas las variables decisionales de mi modelo. Entonces, esta operación voy a hacerlo seguramente varias veces para cada una de las variables, para determinar a partir de qué momento van a encontrarse en estado estable. Resuelvan este ejercicio. ¿Qué dice? O antes. ¿Hasta aquí alguna consulta? Ya Inge, sea hay una parte. Ah, sí, bueno, sí. ¿Cómo se llama? ¿Qué en la fórmula dice que hay n' Inge? ¿Esa n' es igual que n o es que está designado de otra forma? Esa parte es donde me voy. En la segunda fórmula. aquí. Ajá. Ya. O solamente lo da un número como para variar o que sea diferente y no nos confundamos o algo así. Esa parte quiero saber. Muy bien. Entonces, en este caso, sabemos que sigue una distribución normal, pero no sabemos el valor de la desviación. No conozco, o dice aquí, se desconoce el valor de la desviación estándar. Entonces, ¿cómo obtengo este valor de S? Hago correr el modelo. Es decir, a ver, vayamos aquí. Aquí tenemos que réplicas. La primera réplica, he hecho correr el modelo por cierto tiempo, eso ya depende del analista, y he obtenido un valor, una corrida. Segunda corrida, el mismo modelo, y he obtenido otro valor. Entonces hago en este caso 10 corridas. Entonces, de estas 10 corridas voy a obtener ¿qué? La desviación, es decir, S. Entonces, esto puede correr 10 veces, 20, pero o sea, con unos mejor es unas 20 corridas mínimamente, mejor, para tener una mejor aproximación. Entonces, este n' es la cantidad de veces que tú has hecho correr ese modelo. Ese es n'. Entonces, has hecho 20 veces, 25, 22 veces, y de cada réplica obtienes un dato de tu variable decisional. Y de esos datos vas anotando
los 20 datos, los 25 datos o lo que tú creas conveniente. Pero mayor o igual a 20 debe ser lo aconsejable. Entonces, de esos datos obtengo ¿qué? S. Entonces, N' es eso. La cantidad de réplicas o de corridas iniciales que tú has realizado para poder estimar el valor de S. Eso es N'. No sé si está claro. Sí, sí está claro, ahora sí. Ok. ¿Alguna otra consulta? Ya, entonces, si no hay consultas, se supone que tendrían que poder resolver este ejercicio. Entonces, resuélvanlo. ¿Qué dice el ejercicio? Determinar la longitud de réplica. Ahí en sus cuadernos o que saquen una captura, ahí vean qué datos necesitamos. Necesitamos N. ¿De qué? De manera que el estimado del valor promedio de una variable con distribución Erlang, aquí me están dando con qué distribución o qué distribución sigue esa variable con la cual voy a trabajar. En este caso dice que es una distribución Erlang. Su desviación estándar en este caso me está dando como parámetros. Se va a llamar sigma. Entonces trabajan con sigma. Entonces donde tiene que ser sigma le ponen sigma. Y en función de sigma van a ser esto. ¿Qué dice? La desviación estándar sigma no difiera en más de 1/5 de la desviación estándar. Entonces toda esta parte de aquí no difiera más de 1/5 de la desviación estándar. Eso sería, esto están dando ahí el error. Ese es el error que van a aceptar, que no debe ser más de 1/5 de la desviación estándar. ¿Y qué más me están dando? El nivel de rechazo, en este caso es del 5%. Entonces tenemos el nivel de rechazo, es decir, alfa 0.05. Primero, ¿qué tienen que determinar? ¿Con cuál de esas tres fórmulas voy a trabajar? Entonces, ahí, si no lo tienen, nuevamente volvemos aquí. Entonces, ¿con cuál van a trabajar? ¿Qué sigue? Dice, una distribución Erlang. Dice que no debe diferir en más de 1/5 de la desviación estándar y el nivel de rechazo es de 5%, es decir, 0.05. Obtengan N. ¿Cuánto es N? Crearemos sino los grupos de 2 ahí para que trabajen y vayan dándome una respuesta cada uno. O antes tienen alguna consulta, porque no tenían consultas, se supone que tendrían que poder hacerlo. Entonces los voy a colocar en grupos de 2 y van a trabajar en sus grupos. Para eso van a tener máximo 5 minutos. Van a aceptar las invitaciones y se van a ir uniendo. Aquí estamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Primero, hemos indicado que es una distribución de Erlang. Entonces, no es distribución normal. Entonces, por eso utilizó la tercera fórmula, es decir, el que dice teorema de Chebyshev, cuando es una distribución que no sea normal. Utilizamos esta fórmula. ¿Qué los datos que tenemos aquí? ¿Cuáles son los datos que tenemos aquí? Esos lo tenían que reemplazar, ¿no? ¿Qué tenemos? La desviación estándar sigma, en este caso sigue siendo sigma, les dije que es como una variable, no difiera en más de 1/5 de la desviación estándar. Entonces aquí el error va a ser igual a 1/5 de sigma. Aquí abajo es un error 1/5 de sigma. Alfa es, en este caso, es 5%. Entonces aquí es 5%. Vayamos reemplazando los valores. 0.05, sigma es sigma, el error dice 1/5 de sigma. Aquí sigma con sigma se simplifican y aquí es 5, 5 entre 5 al cuadrado y 25, 25 entre 0.05, 500. Tenían que haber obtenido aquí el resultado de 500. Este es el resultado. Sería la longitud de réplica n igual a 500 en este ejercicio.
consultas hasta aquí